marcan la diferencia. Carlos Pacheco. Necesitas participar en ese ambiente universitario, vas a si hubiésemos dedicado más en materia de educación, ¿qué hubiéramos podido construir? ¿Para qué nos hubiera servido? ¿Y por qué no lo hicieron? Porque también esa es la pregunta, Ángel, porque ese dinero pues prácticamente está en una inversión de infraestructura en Tabasco, claro, que le ha beneficiado mucho al Estado como inversión, claro, pero que no tiene un resultado, digamos, para lo que se planteó, porque en principio era que la gasolina no subiera, Ángel. Claro. Y si bien es cierto, no ha subido como antes, pero tampoco ha bajado. Sí, ha habido un deslizamiento en el precio de la gasolina, pero sobre todo, lo que muchos especialistas han cuestionado, ¿es necesario en un momento energético como el que se vive en el país y en el mundo, donde se está evolucionando a otras maneras de generar justamente energía que no sea por medio de los hidrocarburos, el construir una refinería? ¿O hubiera sido más rentable utilizar toda esa lana, pues, no sé, para parques eólicos, por ejemplo, sí, que pudieran haber funcionado muy bien para generar energía dentro del país, o avanzarle a la mejora a la energía solar, etcétera, etcétera? El tema es que, pues, muchos expertos decían, a lo mejor la inversión que se va a hacer en una refinería pues no justifica el gasto ni el beneficio que habrá. Además, recordarán ustedes, amigas y amigos, esa misma planta de Dos Bocas, esa refinería, fue inaugurada con bombo y platillo, sí, hace ya prácticamente 2 años. Estamos hablando del 1 de julio del año 2022, y como bien apunta Carlos, pues la verdad es que no ha refinado pues ni siquiera una botellita de estas de aceite del 3 en 1. Definitivamente. Entonces, y dices 2 cosas muy importantes. Llegamos tarde con ese proyecto porque ya parece que el mundo va hacia otro lado en cuanto a generación de energía. Y 2, pues parece que se traduce en un capricho simplemente de poder haber hecho eso sin ningún resultado, porque no hemos tenido un impacto en que nos dijeron que iba a bajar la gasolina. Claro. Y cada vez que uno va a echar combustible, pues se encuentra con precios muy variados, o tiene que ser fila muy larga en una gasolinera que tiene un peso menos. Entonces, ya hay ejemplos aquí en Querétaro. Sí, es verdad. Entonces, si traducimos ese dinero, Ángel, ¿para qué nos hubiera alcanzado? Vamos a hacer un ejemplo de qué nos hubiera alcanzado en educación. Por ejemplo, le hubiéramos dado a todas las escuelas de tiempo completo presupuesto para que los alumnos tuvieran desayuno caliente, que tuvieran un maestro que les pudiese dar a contraturno asesorías en matemáticas que tanto se necesita, incluso actividades artísticas, culturales, musicales que pudiesen desarrollar en ellos esas habilidades muy necesarias para su formación. Entonces, le hubiéramos podido dar cada año suficiencia a las escuelas de tiempo completo. Okay. ¿Qué más nos hubiera alcanzado? Nos hubiera alcanzado para que las más de 200,000 escuelas que hay en México hubieran podido tener todas luz de entrada, todas con agua entubada, todas con baños independientes y drenaje. Para esos grandes 4 conceptos nos hubiera alcanzado. Entonces, si nos alcanza para luz, ¿qué crees? También nos hubiera alcanzado para internet. Estaría sensacional. Un salón de cómputo e internet en todas las escuelas de México para que todos los niños, niñas, jóvenes pudiesen ir alcanzando las habilidades tecnológicas que está demandando el entorno internacional. Es que imagínate, cuando nos ponemos a hablar en esta cantidad, dices 17,000 millones de dólares. Traducido a pesos mexicanos, más o menos, pues estamos hablando de 306 mil millones de pesos. 300,000 millones de pesos, Carlos. Estamos hablando de prácticamente 7 veces el presupuesto de Querétaro en un año, Ángel.
7 veces. Fíjate, el dineral que es todo esto, Ángel. Y la pregunta es, ¿y por qué no se hizo? Porque no se ve, Ángel, darle luz, agua, entubado y drenaje a una escuela no se ve. Porque además se supone que ya está, ¿no? Sí, pero no. Pero no, y es simulación total. ¿Por qué no se hizo? Porque no va a ser inaugurado y porque no va a ser recordado como las obras insignia. Por eso ahorita que estamos en tiempos electorales, Ángel, es importante ver que vamos a elegir nuevamente los administradores de nuestro dinero en el ámbito federal y el legislativo que va a controlar. Es importante ver quiénes van a estar a cargo, porque obras como estas, de que son pura ocurrencia y que no benefician, pues nos van a condenar siempre a estar viendo la ignominia. Recordarás también aquella obra de Calderón que fue la Estela de Luz. Sí, la famosa suavicrema, como le han dado en llamar coloquialmente a esa fregadera que no sirvió para bendita la cosa. Para nada, que son caprichos de quienes están sentados y que no benefician a la gente. Olvidando, Ángel, lo que es más urgente que todo. Entonces, estaremos hablando de esta y luego vamos a hablar del Tren Maya y vamos a hablar del aeropuerto, de cosas que pudiesen haber tenido un mejor impacto en lo social, Ángel. Ni hablar. Carlos, siempre es un gusto platicar contigo y bueno, pues gracias por ayudarnos a hacer esta reflexión sobre todo este dinero que, pues a día de hoy no ha dado, como les digo, ni siquiera un frasquito así de aceite refinado, ¿eh? Y vamos a ver si da, porque esto ya se va. Dijo don Octavio que ahora sí, miren, de veritas por esta, en junio ya la van a poner en funcionamiento. Es la 8ª vez que dice lo mismo, Ángel. Pues, ¿qué te digo? Pues es que también dijo el presidente la semana pasada, pues si no son enchiladas. Pues sí. Él dijo, ¿eh? Pero pues, se lo advirtieron que no era necesario. Pero bueno, pues ahí está. En esas andamos con la dichosa refinería de Dos Bocas que sigue sin refinar ni un fregado barril de petróleo. Carlos Pacheco, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, Ángel. El gusto es para mí. Que tengamos todos buen martes y gracias siempre por la atención. El doctor Pacheco es nuestro especialista en temas educativos. Imagínense lo que hubiéramos hecho con tantas escuelas con 300,000 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! 7:34 viene Sole con el resumen de la media. Escucha en RR Noticias a los líderes de opinión que marcan la diferencia. Impactando a Querétaro, minuto a minuto. Diferentes delegaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción presentarán solicitudes formales de inversión en proyectos hídricos a la Comisión Nacional de Agua, incluyendo el caso de Querétaro tras la sequía que sigue afectando a estados del centro y el norte. Así lo refirió el presidente de esta Cámara en el estado, Óscar Gil Palacios. La segunda ola de calor provocará temperaturas de hasta 36 grados centígrados durante esta semana en la zona metropolitana y hasta de 32 grados en la Sierra Gorda. Esto lo informó el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres. En información de carácter nacional, el Congreso mexicano llamó a los parlamentos de MICTA, bloque que conforman México, Indonesia, Turquía, Corea y Australia, a fortalecer el multilateralismo, priorizar a las mujeres en los esfuerzos para el desarrollo y cooperar para implementar la Agenda 2030. Al encabezar los trabajos de la 10ª conferencia del presidente del Parlamento de MICTA, Marcela Guerra, presidente de la Cámara de Diputados de México, se pronunció a favor de fortalecer esas 3 prioridades. Y en información internacional le platico que los presidentes de Francia y China apoyaron una tregua olímpica en todos los conflictos durante los próximos Juegos de París 2024, que también permita avanzar en la búsqueda de soluciones. Ambos mandatarios señalaron esta postura durante una declaración conjunta a la prensa tras una reunión bilateral en el Eliseo, en la que discutieron cuestiones internacionales globales y asuntos comerciales a nivel bilateral. En resumen, RR Noticias, impactando a Querétaro.